Sean bienvenidos y sean bienvenidas a esta última unidad, la unidad número 5. Y pues bueno, esta unidad es muy diferente a las otras unidades. Las otras vimos un poquito enfocado a la parte de etimologías. Sin embargo, también es necesario saber acerca de algunos tecnicismos y de algunas abreviaturas que se encuentran dentro del ámbito de las ciencias de la salud. Recordemos que cualquier palabra en nuestro idioma o en cualquier otro idioma, pues tiene una cierta etimología, es decir, tiene un cierto origen, tiene una cierta raíz. Por lo tanto, las palabras que, aunque no vamos a ver la raíz de esas palabras en esta unidad, sí vamos a ver algunos aspectos técnicos para poder entender mejor este tipo de palabras que son muy usuales dentro de la parte médica y de las ciencias de la salud. Y pues bueno, empecemos con la definición de tecnicismos, que es nuestra primera información de nuestra unidad número 5. ¿Qué son los tecnicismos? Aquí, como podemos ver en pantalla, nos dice que son los tecnicismos aquellas palabras que forman parte del vocabulario cotidiano de alguna ciencia o disciplina. Dicho de otro modo, es el lenguaje técnico en el que se emplean términos especializados. Dentro de la rama de la medicina se usan palabras propias de su campo. Nosotros, a lo largo y ancho de este programa, hemos visto enésima cantidad de tecnicismos a través de las tablas que proyectábamos en pantalla. Todas esas palabras son tecnicismos del lenguaje médico, de las ciencias de la salud, ¿cierto? Si nos vamos a lo mejor a otros campos, tenemos el campo del derecho, el campo de la ingeniería. Bueno, este tipo de campos, cada uno de estos campos tiene sus propias palabras técnicas, tiene su propio lenguaje, tiene un propio vocabulario, así como la medicina también tiene su propio campo. También hay otras ciencias, otras profesiones, otros oficios incluso, en el que hay un lenguaje meramente técnico de esa área. Por lo tanto, pues como ya hemos visto, en la parte de las ciencias de la salud, pues no es la excepción. Hemos visto, como ya lo comentamos, muchas palabras que son tecnicismos. Tenemos aquí algunos ejemplos, tenemos sutura, endocrinología, osteoporosis, cardiograma y podríamos poner más ejemplos y no acabaríamos. Sin embargo, con esto damos a entender de que todas las palabras que hemos visto en estas 5 unidades prácticamente, pues han sido palabras técnicas, han sido tecnicismos. Y por si en dado caso andábamos confundidos, confundidas con, bueno, entonces, ¿qué es etimología y qué es tecnicismo? Bien, aquí tenemos el contraste y las similitudes de las etimologías y los tecnicismos. Tenemos por una parte, del lado izquierdo de su pantalla, la palabra etimología, del lado derecho tenemos tecnicismo. Entonces, la etimología se refiere al estudio del origen de cada palabra en un idioma. Es decir, todas las palabras que conocemos tienen un cierto origen, ya sea del griego, ya sea del latín o inclusive adoptados de otros idiomas, pero todas las palabras tienen un cierto origen, ¿correcto? Ahora, del lado derecho, donde dice tecnicismo, contraste, nos dice, los tecnicismos son un conjunto de palabras que pertenecen a un cierto grupo, disciplina o ciencia. Se suelen usar normalmente en el ámbito académico, profesional o laboral. Es decir, así como cualquier palabra tiene un origen etimológico, bueno, ahora hay palabras que son meramente técnicas, que también tienen un origen etimológico, pero que en este caso el tecnicismo o las palabras técnicas, pues son propias, como ya lo mencionamos, de su campo. Entonces aquí como la diferencia entre lo que es la parte de etimología y el tecnicismo. En la parte de abajo del lado izquierdo de su pantalla tienen similitud, es decir, la etimología ayuda a la comprensión de los tecnicismos o de cualquier otra palabra. Es decir, lo que ya comentamos. Los tecnicismos tienen un origen etimológico, ¿correcto? Por ende, pues necesitamos de la etimología para comprender el tecnicismo, las palabras técnicas o cualquier otra palabra de nuestro uso cotidiano. Entonces, esa es la similitud que tiene la etimología con el tecnicismo. Necesitamos de la etimología para poder comprender una palabra técnica. De igual forma, del lado derecho inferior de su pantalla nos aparece similitud en el caso del tecnicismo, que es que los tecnicismos son parte del vocabulario, tienen un origen griego o latino en nuestro lenguaje en español, que es prácticamente lo mismo que mencionamos respecto a la similitud con la etimología, que tienen un origen ya sea griego, ya sea latino, o pasa también dentro del lenguaje médico, que hay palabras que son propias del alemán, propias del francés y de otros idiomas que también influyeron en su momento en la parte de las ciencias médicas.
Y pues ya mencionado esto, pues es momento de pasar a la parte de la información de la terminología técnica básica. Anteriormente estuvimos viendo palabras muy técnicas, que son los tecnicismos del área médica. Sin embargo, hoy vamos a ver también palabras técnicas, pero no tanto enfocadas al cuerpo humano, sino a la parte ya de la gestión hospitalaria, de la gestión médica, para un buen servicio como personal médico que tenemos que brindar. Entonces tenemos de nuestro lado izquierdo en la pantalla palabras y posteriormente significado. No nos vamos a adentrar tanto a lo que es la etimología de las palabras, pero sí al significado porque pues es relevante comprenderlo. Tenemos como primer palabra alerta médica, que es el comunicado de los reportes de incidentes adversos de los dispositivos médicos que informan a la autoridad sanitaria, ya sea de algún percance, de algún riesgo, de algún problema. Posteriormente tenemos análisis de riesgo, que es un instrumento sistemático integrado por un conjunto de técnicas empleadas en la identificación, recolección, registro, análisis y evaluación sistemática de la probabilidad de ocurrencia de daños. El riesgo es muy diferente a lo que es una resolución de problemas, porque el problema ya está presente, es decir, ya está pasando o ya pasó. Sin embargo, en cuestión de lo que es el riesgo, pues es algo que todavía no pasa, pero que puede ser posible o probable que ocurra. Entonces, ese es el análisis de riesgo, el ser preventivos a través de un instrumento que sea sistemático y que funcione para que podamos identificar, recolectar, registrar, analizar y evaluar pues los datos antes de que ocurra cierto riesgo. Posteriormente tenemos bioseguridad, que es un conjunto de medidas y acciones orientadas a la protección del personal, comunidad y medio ambiente para el manejo de agentes que representan un riesgo a la salud. Es decir, es una gestión a manera de medidas y acciones para evitar o para disminución o para mitigar algún problema o riesgo de la salud. A nivel no solamente personal, sino a nivel comunidad y regional, podríamos decirlo. Adicionalmente está Bitácora, que es un instrumento de registro en donde se inscriben en hojas foliadas consecutivas en formato electrónico o manual las acciones de revisión del servicio u otras relacionadas a la gestión de equipos médicos junto con su fecha de realización. En este caso, pues una bitácora funge también a manera de reporte para llevar un registro de las acciones que estamos empleando para la revisión, para darle servicio, mantenimiento y para pues prolongar un poquito más la vida del equipo, de los instrumentos que ocupemos y que llevamos a cabo en nuestro día a día dentro de la parte de la salud. Posteriormente tenemos calibración, que es el conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los errores de un instrumento de medida respecto de sus valores nominales de funcionamiento. La calibración es una manera de que podamos seguir manteniendo estos equipos en funcionamiento de manera adecuada, que pues sigan teniendo vigencia y pues para evitar descomponer el equipo pues hay que calibrarlo siempre y de igual forma para dar datos más exactos, por ejemplo de algún equipo que mida, que examine, pues tiene que dar datos exactos. Entonces por ende es muy necesario que ese equipo esté calibrado. Posteriormente tenemos central de gases medicinales, que es local donde se abastecen, ubican y controlan exclusivamente los contenedores de gases medicinales, conexiones y dispositivos de control en las tuberías de distribución a los servicios del establecimiento. Posteriormente tenemos certificación hospitalaria, que es el proceso por el cual el Consejo de Salubridad General reconoce a los establecimientos de atención médica que participan de manera voluntaria y cumplen los estándares necesarios para brindar servicios con buena calidad. Este proceso pasa por una serie de procedimientos para poder llevar a cabo esta certificación en ciertos sectores de la salud, como hospitales, como clínicas y demás. Por ende, tiene que pasar por estos procedimientos que tienen que cumplir con las normas de una buena calidad, de un buen servicio, de un servicio de excelencia. Y si cumple con todos estos requerimientos, con todos estos procedimientos y normas, pues bueno, se le puede certificar, en este caso, a la parte hospitalaria. Posteriormente tenemos consumible de equipo médico, que es producto o material necesario para la operación de un equipo médico y que no es reusable. Es decir, que solamente se termina de usar una vez y posteriormente pasa a desecharse.
Adicionalmente está el dispositivo médico, que es un producto, instrumento, aparato, máquina o programa informático que se usa para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación. Y bueno, ya sabemos que pueden ser cualquier tipo de dispositivo, sea instrumento, ya sea máquina, ya sea equipo médico y demás, y que nos va a servir para la medición, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o una cierta rehabilitación, como lo podemos ver aquí en pantalla. Y pues bueno, continuamos con la terminología técnica básica. Recordemos, seguimos con el mismo formato de la tabla. Del lado izquierdo de su pantalla van a ver las palabras y del lado derecho van a encontrar lo que es su significado. Entonces comencemos con la primera palabra, o mejor dicho, las primeras palabras, que es evaluación clínica, que en este caso pues es una valoración y análisis, como podemos ver aquí en la pantalla, valoración y análisis de los datos clínicos relacionados con una tecnología que se realiza con el fin de verificar su seguridad y desempeño. Cabe mencionar que podemos simplificar esto en lo que son datos clínicos, es decir, es el análisis o la valoración de datos clínicos. Ahora, hoy en día utilizamos mucho la tecnología, ya es necesaria dentro de nuestras vidas cotidianas, no solamente en la parte médica, ¿verdad? En nuestro día a día utilizamos tecnología sí o sí. Por lo tanto, también las ciencias de la salud necesita la tecnología para dar datos más precisos, más exactos, más concretos y pues evitar eso que le llaman error humano. Entonces, con evaluación clínica no solamente nos estamos enfocando a que es un análisis, una valoración de los datos clínicos, como podemos ver en pantalla, sino que también está relacionado ya directamente con lo que es la tecnología, como dice la última parte de la finalidad, que dice, con una tecnología que se realiza con el fin de verificar su seguridad y desempeño. Entonces, por medio de la tecnología podemos garantizar un poco más los datos que sean exactos, que sean precisos respecto a esta valoración y análisis de datos clínicos. Posteriormente tenemos una palabra que todos conocemos, que es la palabra hospital. Y bueno, ¿qué es un hospital? Pues es todo un establecimiento público, social o privado, cualquiera que sea su denominación, que tenga como finalidad la atención de usuarios que se internen. Y esta es una palabra clave que es diferente a lo que es la parte clínica, porque no todas las clínicas tienen personas que están internadas, entonces en un hospital sí, siempre hay usuarios que están internados. Adicionalmente tenemos instrumental quirúrgico, que creo que con el nombre ya nos podemos dar una idea de qué significa. Y en este caso nos estamos refiriendo a una herramienta que permita realizar una maniobra quirúrgica básica o de especialidades. Recordamos que hay algunas palabras que su sufijo, su último término es tomía. Entonces tomía es de tomar, es de escisión, es de hacer un corte. Entonces lo que es el bisturí, por ejemplo, resulta ser un instrumental quirúrgico para hacer una escisión, un corte. Entonces un bisturí podría entrar como un instrumental quirúrgico porque pues es útil para una maniobra quirúrgica básica o de especialidades, en este caso pues de cirugía. Continuamos con la siguiente palabra, que es inventario, que es una relación detallada y ordenada de los activos que posee una organización o institución, que para ser funcional debe estar continuamente actualizada. En este caso, pues el inventario es una manera de llevar un reporte para saber qué está faltando, qué está, pues ahora sí que a lo mejor con bastante estante en algunas cuestiones, en algunos anaqueles, por ejemplo, porque a veces los inventarios tienen que ver mucho con la parte material y obviamente dentro de la ciencia de la salud se utiliza mucho, ¿no? El material, los instrumentos quirúrgicos, como ya lo vimos hace un momento, necesitamos pues mucho tipo de medicamentos, a lo mejor también cuando estamos trabajando en la parte del hospital. Entonces un inventario es llevar todo ese proceso de cuánto instrumental quirúrgico tenemos, cuántos medicamentos tenemos hoy en día, si nos falta, si podemos tener ahí en resguardo en un estante, todo eso. Entonces, dentro de un inventario, pues cabe señalar que pues es toda esa relación detallada y ordenada de ciertos activos que se llevan a cabo, ya sea en un hospital, en una clínica y demás. Inclusive también ustedes dentro de la licenciatura pues van a tener
seguramente algunos inventarios que van a tener que estar gestionando ustedes mismos como practicantes o como estudiantes en su momento. Tenemos posteriormente mantenimiento correctivo de equipo médico, que es un proceso utilizado para restaurar la función, integridad física, seguridad y o rendimiento de un dispositivo después de una falla. En este caso es muy diferente al siguiente que vamos a ver, y vamos a verlo de una vez para poder hacer una comparación. Dice mantenimiento preventivo de equipo médico. Es un proceso de planeación y ejecución de acciones específicas que se realizan de manera periódica para mantener en funcionamiento el equipo y evitar o disminuir la posibilidad de fallas. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo? Ok, recordemos que en la diapositiva anterior vimos acerca de los análisis de riesgo y mencionábamos acerca de que un riesgo es algo que todavía no ocurre, pero que puede llegar a ocurrir si no se tienen las medidas necesarias para que no ocurra, o para disminuir el riesgo o para mitigarlo en la medida de lo posible. Entonces el riesgo pues es esa parte preventiva, es decir, bueno, la gestión del riesgo tiene que ver con hacer que no ocurra. A lo mejor en algún momento ocurrió hace muchos años, no sé, en un hospital o así, pero hoy en día no ha ocurrido, puede ser, ¿no? Entonces el riesgo, en este caso, es algo que a lo mejor en un determinado tiempo no ha ocurrido, y por ende ahí estamos procurando que no llegue a pasar y que después pase a ser un problema. Entonces, un problema es algo que ya ocurrió en cierto lapso de tiempo. Podríamos decir, a lo mejor, dependiendo también los estándares de cada norma, puede decir que, no sé, en 5 años no ha pasado algo, entonces ya dejó de ser un problema y ahora puede ser un riesgo, es decir, puede volver a ocurrir en algún momento. Y en un problema, pues es algo que ocurrió o que inclusive está ocurriendo en el momento. Entonces, el mantenimiento correctivo tiene que ver con esa parte de poder hacer que se solucione algún problema que tiene alguna falla o después de una falla. El mantenimiento preventivo en este caso pues tiene que ver con lo que ya mencionamos, mantener en funcionamiento el equipo y evitar o disminuir la posibilidad de que algo ocurra, de fallas o de riesgos. Entonces, he aquí la diferencia entre mantenimiento correctivo de equipo médico y mantenimiento preventivo de equipo médico. De igual forma, y bueno, creo que ya al escucharlos ya nos queda claro, es decir, ya cuando escuchamos la palabra mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo, pues ya nos damos una idea de a qué nos estamos refiriendo. Posteriormente tenemos memoria analítica, que es un documento que contiene los cálculos de blindaje necesarios para las áreas donde son utilizadas radiaciones ionizantes. En este caso, pues es un documento que se lleva mucho dentro de sí hospitales, dentro de laboratorios, laboratorios sobre todo, porque pues hay que tener también mucho cuidado por las radiaciones que a veces pueden emitirse, y más si son radiaciones ionizantes. Posteriormente tenemos mobiliario médico, que en este caso nos referimos a objeto diseñado con el propósito de mantener en posición cómoda a los pacientes durante un proceso de exploración o de atención médica. Es decir, puede ser a lo mejor alguna cama, alguna camilla en donde se encuentran los pacientes para mayor comodidad al momento de que se les está haciendo algún examen o alguna exploración de su cuerpo. Posteriormente tenemos programa médico, que con esto también ya nos podemos dar una idea de a qué nos estamos refiriendo con programa médico, ¿cierto? Bueno, pues es un documento que describe el tipo de actividades y servicios de atención médica que se llevarán a cabo en un establecimiento. Es decir, qué actividades son las que lleva una instancia, un hospital, un médico, qué servicios de atención llevan a cabo a lo largo, no sé, de cierto periodo. Entonces, el documento del programa médico, pues es para eso, para poder saber cuáles son las actividades, limitar las funciones que se tienen y los servicios que se brindan, en este caso de atención médica. A lo mejor ahorita suena un poquito teórico, pero ya en el momento de que ustedes puedan estar en la parte de estudiantes o incluso ya como practicantes, seguramente van a encontrar lo que es el programa médico. De igual forma, y como última parte de esta tabla, tenemos protección radiológica, que son acciones y elementos destinados a restringir los efectos de la exposición a las radiaciones ionizantes en las personas. Tiene que ver mucho con lo que es la memoria analítica, que es como tener ese cálculo del blindaje en el caso de la memoria, y en este caso la protección pues tiene que ver con el equipo de protección, vaya la redundancia,
para no estar expuestos ante cierto tipo de radiaciones, en este caso radiaciones ionizantes en las personas. Y pues bueno, estamos ya en la última parte de este tema de terminología técnica básica y para ello tenemos 5 palabras para poder cerrar. Sin embargo, pues es importante mencionarles que estas solamente son algunas palabras de las que podríamos poner a manera de ejemplo en terminología técnica básica. Sin embargo, hay muchísimas palabras más que ustedes van a encontrar dentro de la licenciatura y después también de la licenciatura cuando puedan ingresar y para cuando hagan una especialidad van a encontrar muchas palabras que son terminologías técnicas y ya no van a ser básicas, sino ya más complejas. Sin embargo, ahorita para fines prácticos y para ejemplificar, pues pusimos solamente estas palabras para que puedas ir empalmándote más de lo que vas a ver dentro de la licenciatura. Y pues bueno, tenemos como primera palabra o palabras registro sanitario, que es autorización sanitaria con la cual deberán contar dispositivos y equipos médicos para su utilización con propósitos de atención a la salud. Cabe mencionar que cualquier sistema, cualquier instancia de ciencias de la salud, de la parte médica, pues va a tener que ser pues coordinado o regido, por decirlo de esta forma, por autoridades sanitarias. Entonces, ¿cómo llevan las autoridades sanitarias? Pues a lo mejor un control de cómo se está gestionando en cada instancia que refiera a las ciencias de la salud. Bueno, pues a través de un registro sanitario, a manera de reporte para poder comprender cómo está llevando a cabo y que se está llevando de la manera más pertinente, con calidad y pues tratando de mitigar lo más posible el error humano, porque pues el error humano dentro de lo que es este tipo de carreras o de licenciaturas o de programas médicos, pues es de mucho cuidado. Entonces, por ello, debe de llevar un cierto registro sanitario en el cual se le brinda o se le rinde cuentas a ciertas autoridades civiles de lo que son de las áreas de la salud. Posteriormente, tenemos regulación sanitaria, que es un conjunto de acciones que lleva a cabo el Estado para normar y controlar las condiciones sanitarias. Es decir, en este caso, pues también las autoridades sanitarias están sujetos a lo que el Estado dice, y por Estado nos referimos a quien gobierna. Entonces, pues debe existir un conjunto de acciones que se deben implementar para poder normar y controlar las condiciones sanitarias. Y bueno, creo que el ejemplo más claro que nosotros pudimos darnos cuenta, que no solamente fue a nivel México, sino a nivel mundial, fue acerca de la pandemia, ¿cierto? Entonces, cuando llega la pandemia, el Estado, ya sea de cada país o de cada asociación, como también la Organización Mundial de la Salud, pues llevó a cabo una serie de acciones para poder normar y controlar las condiciones sanitarias y que pues no se saliera, pues vaya la redundancia de control. Sin embargo, son las medidas para prevención o también pueden ser medidas para poder mitigar un daño que ya se está ocasionando, como en el caso de la pandemia, ¿cierto? Tenemos adicionalmente requisición del equipo médico, que es un documento que permite la realización de una solicitud de adquisición o incorporación de un equipo médico a su servicio. Es decir, es hacer la gestión para poder solicitar pues un equipo médico nuevo de servicio, y esto no solamente está pues controlado con la parte pues económica, sino también con las acciones o mejor dicho, las reglas que establece el Estado, las normas que se establecen pues a nivel tal vez internacional, a nivel nacional o a nivel mundial inclusive. Entonces, para poder adquirir pues cierto equipo, pues es necesario pedir esa autorización. Entonces, por medio de una requisición del equipo médico hay un control y hay un reporte que se puede llevar a cabo para poder tener también de manera más visible lo que es el control de los equipos que se llegan a solicitar. Posteriormente tenemos riesgo sanitario, que bueno, ya también podemos darnos una idea de qué es, o ya sabemos qué es, que es la probabilidad de que ocurra un evento adverso a la salud y que llegue a ser severo, tal como el ejemplo que pusimos acerca de la pandemia, ¿cierto? Por último, como la última palabra o palabras, es el valor residual o de rescate, que es esa cantidad estimada de lo que vale un activo al final de su vida útil. Hay activos que pueden ser reusables y hay activos que una vez que termina ya no se puede utilizar nuevamente porque puede ocasionar un daño severo. Entonces, en este caso,
Hay activos que tienen una vida útil de cierto tiempo y termina su ciclo y se terminó. Y hay equipos o hay, mejor dicho, dispositivos que sí tienen pues una cierta reutilización. Sin embargo, también en algún momento acaba esa vida útil y pasa pues a desecharse. Y finalmente tenemos el uso de siglas y abreviaturas en el lenguaje médico. Cabe señalar que la información que recabamos principalmente de esta unidad 5 ha sido tomada de la Secretaría de la Salud. Las primeras diapositivas que nosotros vimos es información que se recabó por ahí del 2016. En esta diapositiva, pues, como podemos ver ahí cerca del pie de página, en la diapositiva hasta abajo, dice Secretaría de la Salud 2024, es decir, la información que recabamos ha sido tomada de información que se recabó, vaya la redundancia, en el 2024 por la Secretaría de la Salud. Y pues bueno, para cerrar, tenemos las siglas y acrónimos. No vamos a hacer la diferencia entre qué es sigla y qué es acrónimo. Y pues comencemos con la primera. Tenemos ATT, que es Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina. Posteriormente AMIM, que es Asociación Mexicana de Informática Médica. ATA, que es American Telemedicine Association, que podríamos traducirla al español como Asociación de Telemedicina Americana. Posteriormente la CEDN, que es Coordinación de Estrategia Digital Nacional. El CENETEC, que es un Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. CLUES, que es la clave única de establecimientos de salud. Posteriormente tenemos DGIS, que es la Dirección General de Información en Salud. La OMS, o hay quienes también lo pronuncian como OMS, cualquiera de las dos formas es correcta, y refiere a la Organización Mundial de la Salud. OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, o bueno, también podríamos decir la OPS, también es correcto, es válido esa pronunciación. Tenemos SIS, que es el subsistema de prestación de servicios del Sistema de Información en Salud. Posteriormente, una sigla que seguramente ya la conocíamos, que es la SS, que es también de lo que mencionamos, que es parte de la información que recabamos para este programa del curso propedéutico, en especial esta materia en etimologías para ciencias de la salud, fue tomada de la Secretaría de la Salud. Entonces, pues bueno, también entra aquí como una sigla, SS, Secretaría de la Salud. Posteriormente está la WMA, que es la World Medical Association, que en español sería Asociación Médica Mundial. Y pues bueno, con esto terminamos no solamente la unidad número 5, sino también terminamos con la materia de etimologías para ciencias de la salud del curso propedéutico del programa para entrar previo a la licenciatura. Y pues bueno, espero que haya sido de provecho, de mucho aprendizaje para ti, para que puedas estar pues empapado de ciertos conocimientos, de ciertas palabras y de conceptos que se utilizan normalmente en el lenguaje médico. Reitero, como lo he mencionado también en las unidades pasadas, viene el cuestionario, que es el cuestionario único y final, para poder acreditar esta materia. Sin más, te deseo mucho éxito y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.